Amor, respeto y saludos a todos desde nuestro canal Serie Turca. Una sincera y sentida entrevista con una de las actrices más populares de los últimos tiempos, Ebru Şahin. Aquí está Ebru Şahin. ¿Quién es Ebru Şahin? En realidad, eres egresado de la Facultad de Ciencias del Deporte. ¿Podemos decir que ha practicado deportes desde la infancia? Fue el patinaje lo que me introdujo en el deporte y el entrenamiento. Yo tenía 7 años. El patinaje era un concepto muy nuevo para nosotros en ese entonces. De hecho, sin tener idea, me obligué a quitármelo cuando vi el anuncio de carreras de patinaje en la escuela. Incluso fui a la escuela con patines en lugar de zapatos, estaba en la tabla así. Puede que sea la imagen más ridícula del mundo, tanta terquedad. Luego conocí al baloncesto. Mi primera licencia. Más tarde, un instructor que vio mi inclinación por correr me lo dirigió y elegí correr porque tenía que tomar una decisión porque los tiempos de entrenamiento se superponían. El deporte ha existido en todos los periodos de mi vida desde que era muy joven. Realmente disfruté estudiando esta parte en la universidad. Pero también me entristeció la ausencia de cultura deportiva en nuestro país. ¿A qué debemos verte en pantalla? ¿Cómo empezó tu historia de actuación? Al igual que los deportes, la música y el teatro no fueron áreas que entraron en mi vida más tarde, sino áreas que siempre me alimentaron y me hicieron feliz. Siempre estaba lidiando con ellos. Gané Bellas Artes en la escuela secundaria y me di por vencido en el último minuto o me desanimé. Me preparé para el conservatorio en la universidad y volví a doblar la esquina. Crecí con mujeres luchadoras sin una figura masculina. Cuando esto sucede, se produce una situación como manténgase alejado del riesgo, elija la zona segura y gire para garantizar. Así que hubo algunas situaciones en las que tuve que pensar, independientemente de mis deseos. Lo he logrado hasta cierto punto. Yo era entrenador de porteros en la universidad, daba clases individuales, era reportero deportivo de un periódico y realmente me encantaba. De hecho, me llamaron para ayudar a un deportista importante en ese momento, lo que fue un comienzo importante en la carrera de una mujer en la industria del deporte. Pero en mi último año de universidad, durante ese gran periodo de cuestionamiento sobre la vida, ¿qué hay para decir que me hará feliz por el resto de mi vida y que desearía haberlo intentado al menos en el futuro? Cuando me pregunté, mi única respuesta fue actuar. Dejé todo mi trabajo y abrí una página nueva pero difícil. Después de que tomé mi decisión, me ofreció muy buenas oportunidades como si el universo hubiera estado esperando este momento durante años. Una de mis mayores suertes fue el cruce de mi camino con mi técnico, Abdullah Bulut, cuya fiabilidad puedo dejar fácilmente mi vida en sus manos, que es muy difícil de encontrar en este sector. Le debes a él verme en buenas obras. ¿Escenario de película, serie o escenario de teatro? ¿Cuál se siente mejor o diferente? Todos saben muy diferente a mí. Me encantan los decorados de películas porque es más fácil y más sincero dominar la historia, vivir en ella, agregar algo. No es un lugar donde puedas disfrutar de la actuación, ya que los escenarios del drama siempre tienen prisa, pero definitivamente es un lugar que te da velocidad para canalizar tus emociones. Teniendo en cuenta cosas como las horas de trabajo, creo que sería un dolor para una persona a la que no le apasiona este trabajo hacerlo, pero me encanta. En cuanto al teatro, era muy nuevo para mí, pero era algo que siempre quise. Nuestro nuevo juego Suite está comenzando ahora, es una emoción completamente diferente. Veo que mi solicitud no fue en vano. Definitivamente es un área que libera la actuación. Además, todo es muy sincero, muy real, muy en ese momento. ¿Qué está pasando ahí? No se repite, fue bueno, deberíamos comprarlo de nuevo. Lo que das en ese momento, te devuelven tu dinero.
por lo que es una experiencia muy educativa y agradable. ¿Tienes un sueño profesional que aún no se ha hecho realidad? Hay tanto que puedes desear profesionalmente en la actuación. Mi carrera actoral es tan nueva que ni siquiera tuve tiempo de terminar los sueños que tenía en mente. Una persona no puede desear lo que no conoce, así que cada día, a medida que aprendes algo nuevo, el sueño que tuviste el día anterior se vuelve diferente al de hoy. Por eso no diré lo que digo ahora. Pero claro, hay cosas que quiero en serio y mucho. Prefiero no contar mis sueños, sino hablar de los hechos después de que sucedan. Mi nombre en clave es secreto entre mis amigos. Por ejemplo, mi sueño de la infancia era tocar en Bollywood. Esa cultura colorida ocupó mi imaginación durante mucho tiempo. ¿Puede dedicar tiempo a los deportes gracias a su ritmo de trabajo? ¿A qué te dedicas? Estoy en un periodo tan ocupado que no puedo explicarlo en este momento. Me paso la vida calculando dónde puedo estar en cuántos minutos entre el teatro y el televisor, pero si no encuentro todos los espacios que encuentro, trato de hacer ejercicio por las mañanas, tal vez renunciando a un poco de sueño en la mañana. Algunos periodos realmente los olvido o me da mucha pereza, pero cuando me viene a la mente como fatiga psicológica o física, inmediatamente vuelvo a abrazar a los deportes. Los deportes son un poco adictivos para mí. No me gusta hacer cosas monótonas. Un día hago kickboxing, al día siguiente pruebo pole dance, aerial yoga, hago fitness, otro día voy a pilates, bailo. Siempre me gusta probar cosas diferentes. Francamente, me gustan las cosas que son más difíciles y exigentes, no los deportes estacionarios. ¿Comer sano un poco de todo? Una de mis mayores debilidades es la comida. Mi corazón lo quiere más que cualquier otra cosa, pero no tengo una profesión adecuada para ello. Por supuesto, es muy difícil comer sano y con regularidad mientras trabajo, pero estoy tratando de prestar atención. No soy bueno con las bebidas carbonatadas y la comida chatarra. Nunca se me ocurre. Sin contar mi amor por el chocolate, por supuesto. Trato de equilibrar las proteínas y los carbohidratos, pero no me obsesiono con eso. Entonces se convierte en un deber de todos modos, y lo que come y el deporte que hace no será agradable. Escucho a mi cuerpo. Porque realmente te da las advertencias. Hago una desintoxicación líquida con jugos de frutas y verduras cada 2 meses o, a veces, una vez al mes durante 2 o 3 días, esto se siente muy bien. Definitivamente lo recomiendo. ¿Cuál es la parte o paso más importante de su cuidado personal? No tengo mucho tiempo para descansar mi piel sin maquillarme y correr constantemente. Desafortunadamente, tengo una piel que tiende a autodestruirse con el menor estrés. La parte más importante de mi cuidado son los productos con ingredientes naturales. Estoy totalmente loco por esto. Mis amigos se burlaban de dejar la cáscara de las frutas que comíamos en su cara. Constantemente buscaba una máscara milagrosa. Como me encanta jugar con las plantas, siempre hay algo como un caldero de brujas en la cocina. Me encanta probar diferentes recetas de mascarillas. Hay una receta que puede ser conocida por todos, pero que acabo de aprender y hacer con amor: mascarilla de canela, miel y leche. Lo aplico un par de veces a la semana y ahora que comencé a lavarme la cara con soda, realmente veo los beneficios. Me piden que me cuide mucho el cabello, pero no hay nada que haga específicamente. Solo compro champú prestando atención a su contenido natural, mirando su valor de pH, y de vez en cuando hago una mascarilla con aceite de oliva o aceite de coco. Eso es todo. ¿Cuál es tu prioridad en el primer tiempo libre que creas? Si mi próximo día es libre, lo primero que hago es apagar la alarma.
Soy una persona a la que le gusta viajar, conocer nuevos lugares, estar en la naturaleza, acampar. Hay una producción que quiere llevarse mi mochila e ir a casi cualquier parte. Si tengo 2 o 3 días libres en el mejor de los casos, hago planes de inmediato. No importa con qué vaya o de qué manera o dónde, siempre que haya un plan. Si no tengo tiempo para ir a otro lugar, probablemente lo gaste tratando de complacer a mis amigos que están considerando terminar nuestra amistad porque no podíamos vernos. ¿Qué hay de pasar tiempo en casa al salir? Ya sabes, dicen que cuando entra a la casa no sale y cuando sale no sabe entrar, ese soy yo. Me encanta quedarme solo en casa. Incluso disfruto tomando mis libros y releyendo los lugares que he destacado, escuchando música en el disco, garabateando, haciendo tareas domésticas o mirando fijamente al techo. Cuando salgo, puedo caminar durante horas donde quiera. Mi comprensión de caminar al aire libre nunca ha sido deambular por el centro comercial. Me gusta visitar y pasear por los barrios históricos de Estambul, visitar tiendas de antigüedades y charlar con los comerciantes. ¿Qué haces para mantener tu motivación alta durante el día? ¿O hay algún pensamiento que te recuerde? Creo en la energía y medito siempre que tengo la oportunidad. Nos encontramos con tantas personas y factores externos y malas energías diferentes que es imposible no verse afectado. Por lo general, soy una persona internamente positiva, excepto en los días en los que elijo específicamente ser negativo, a veces creo que es necesario cerrarme. Esto eleva mucho mi motivación, pero cuando tengo un mal momento, pienso en mí y en esa situación unas horas después y digo, esto no es permanente. Esto me alivia. ¿Qué te vuelve loco? ¿Hay cosas que dices que nunca podrás soportar? No entiendo por qué la gente es tan cruel y egocéntrica. Además, realmente no soporto a las personas que han descubierto la vida pero que no han podido atar su propia cuerda. La incomprensión y la hipocresía también son conceptos que no puedo tolerar pero que me vuelven loco cuando tengo que hacerlo.